con el apoyo de Adasa, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Tal vez consulto, Roger, si tú ya pasaste estas dos parábolas con la escuela que están, con los estudios que están teniendo los sábados, para que tal vez nos puedas apoyar en el estudio de esta noche. Consulto, ¿no? No te quiero tampoco poner en aprieto. Sí, hemos avanzado, te cuento, Ruth. Buenas noches. Tenemos el material inclusive como ya se los he compartido. Ya hemos pasado, sí. Entonces, ¿nos podrías hoy día colaborar, Roger, con el estudio de estas parábolas, tal vez Claro. con una o con las dos, dependiendo del tiempo, ¿no? Te cuento que daría para una. Ah, ya, belleza. Ya. Tú nos dices si comenzamos con el de la semilla de mostaza o con el de la levadura. Ya, vamos a ir con... A ver, escojan ustedes cuál quisieran estudiar, cuál les llama la atención. Yo voy a estar buscando el material. El de la semilla de mostaza. Ya, vamos a pasar con ese entonces. Si la mayoría está de acuerdo, belleza. La semilla Levadura. Ambas son bonitas, muy bonitas son. Por Por ejemplo, votación. ¿Qué dice Mayer? A ver, ¿qué dicen? Lo que diga la mayoría. El trigo. Ya pasamos esa. Vamos con la semilla de mostaza. Ya tenemos un ganador con la semilla de mostaza. Manu ya estaba fuera de contexto. Ya, entonces la semilla de mostaza. Por favor. Sí, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Ya perdimos. Eso y eso. Ya lo presenté. Más. Ya. Enseguida les voy a compartir el material para que puedan, por favor, un ratito, espérenme rápido, lo vamos a hacer. Ya, ahorita desde mi computadora voy a meterme al link. ¿Ya? Muy bien. Ya, perfecto. Mayéutica, te encargo de lo pongas como anfitriona a Roger para que pueda compartir entonces. En lo que Roger prepara su material, mañana entonces no tendríamos el estudio. Pasaríamos directo. Mañana lunes ya lo coordinamos internamente por chat. ¿Qué días tal vez nos podríamos reunir, no? Como mañana ya va a ser para algunos el primer día así fuerte de trabajo, podríamos ya coordinar unos 2 días, 2 veces a la semana, tal vez, depende de lo que ustedes opinen. Para mí todos los días es día duro de trabajo. Mayerdi, ¿ok? Está anfitrión, sus micrófonos. Es Roger. Entonces, brother, en su opinión, usted no va a tener ya disponibilidad desde mañana. No, yo lo que te digo es de que yo todos los días para mí es día de altísimo trabajo, así que yo saco el tiempo nomás, me adecuo. Cuando no puedo, ni modo, no, pero después saco el tiempo. Como Excelente. todo buen soldado, listo para la batalla. Perfecto. Y entonces coordinamos, ¿no? Mañana lunes internamente para ver qué días podríamos continuar con Creo los que los estudios. miércoles sería propicio. Una sugerencia, ¿no? Ya si hay otra sugerencia, belleza. Ya los miércoles, dice. Ya, belleza, entonces. Adelante, Roger, cuando tú digas.
Ya, perfecto. Les voy a pasar enseguida el... ¿será que me puedes habilitar, porfa, Mayerly? Sí, es que como entré de otra cuenta, Ah, ya. por favor. ¿Dónde dice Robert? Sí, sí, sí. Ya está. Listo, gracias. Bien. Bueno, la mayoría ganó la semilla de mostaza. Perfecto. Ahí está el material. Y bueno, vamos a empezar a ver este tema importante. Bien, ahora sí. Bueno, esta es la lección número 24 del temario de la dimensión profética de las parábolas. El día de hoy vamos a ver la semilla de mostaza. Y no solo vamos a ver la semilla de mostaza, sino otras lecciones de agricultura. ¿Sí? Bueno, en la introducción dice de la siguiente forma. Por ejemplo, esta parábola que está registrada en Mateo capítulo 13 del 1 al 58 es una de las varias que están escritas, por ejemplo, en la cita ya citada, ¿no? También estudiaremos varios textos bíblicos que emplean la agricultura para enseñar lecciones espirituales. Ellen White ha declarado en repetidas ocasiones que la agricultura debería ser una de las principales áreas en el plan de estudio de nuestras escuelas adventistas del séptimo día. ¿Sí? Justamente en una de las primeras lecciones de este libro menciona de que es importante que nosotros aprendamos del libro de la naturaleza, ¿no? Porque en el libro de la naturaleza Dios también nos muestra sus planes, ¿sí? Y si vamos a aprender el día de hoy lecciones de agricultura, vamos a aprender cómo nosotros podemos llevar él a otras personas. En cierta manera, la aplicación de la agricultura, por ejemplo, en la predicación del evangelio es muy importante, ¿no? Nosotros sabemos los que quizá, bueno, yo no he trabajado en el campo, ¿no? Pero sé que debe haber entre ustedes personas que han trabajado en el campo. Nosotros sabemos que a la tierra se la tiene que trabajar para después poner la semilla. De la misma forma se tiene que hacer en el corazón de las personas, que es el terreno, como hemos estudiado la pasada vez. Bien, esta lección nos ayudará a comprender mejor por qué la sierva del Señor se sintió de manera fuerte al respecto. Comencemos nuestro estudio echando un vistazo a las personas que se dirigió especialmente la parábola. Bien, vamos a ver el contexto histórico de la parábola. ¿A qué grupo en particular está hablando Jesús en la parábola de la semilla de mostaza? Palabras de vida del gran maestro. Dice, entre la multitud que escuchaba las enseñanzas de Cristo, había muchos fariseos. Es lo interesante de muchas de las parábolas es que gran parte de ellas se dirigía a los fariseos. Como sabemos, tenía una religión legalista. ¿Sí? Ahora, ¿qué pregunta tenían en mente los fariseos acerca de Cristo? Sin riquezas, poder u honor, ¿cómo había de establecer un nuevo reino? O sea, nosotros sabemos que Jesús mencionó de que su reino no era de este mundo. Sin embargo, la nación judía estaba esperando que venga el Mesías, por así decirlo, en caballo blanco, para liberarlos de la opresión que vivían por el yugo romano, ¿no? Pero los fariseos veían en Jesús, bueno, muchos decían que era el Cristo, no el Mesías, el cual ellos estaban esperando. Porque recordemos que Jesús no tenía dónde acostar su cabeza. Ahora, sin riquezas, poder u honor, ¿cómo había de establecer un nuevo reino? Era una pregunta que estaba en la cabeza de todos los fariseos, porque recordemos, estaban esperando a un Mesías que venga con poder y gloria, riquezas y honor. Ahora, ¿qué es lo que podía ver la gente cuando Jesús contó la parábola? Mientras Jesús representaba esta parábola, podían verse plantas de mostaza lejos y cerca, elevándose sobre la hierba y los cereales, meciendo suavemente sus ramas en el aire. Los pájaros revoloteaban de rama en rama y cantaban en medio de su frondoso follaje. En otras palabras, nos está diciendo de que, como en cada una de las parábolas, nuestro Señor Jesucristo utiliza que se encuentra en la naturaleza o que se encuentra a la vista en ese mismo momento, en el contexto histórico. Un ejemplo también que podemos encontrar de cómo Jesús utilizó este recurso para poder explicar sus parábolas está la parábola de las 10 vírgenes. Palabras de vida del gran maestro y también, si no me equivoco, el deseo de todas las gentes menciona de que Jesús, cuando contó, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, a lo lejos podía ver un matrimonio que se estaba dando y de ahí él pudo contar
la parábola de las 10 vírgenes. Es un ejemplo, ¿no? Bien, ya vimos nosotros a los destinatarios originales, los fariseos, como en gran parte de las parábolas, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué son los reinos terrenales. ¿Con qué no podría Jesús comparar su reino y por qué? Bien, ninguna sociedad civil podía proporcionarle un símbolo. Sus principios de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. En otras palabras, el reino que venía a traer el Mesías era totalmente diferente a los reinos de este mundo. Ninguna sociedad civil podría servir como ejemplo para poder describir el reino de los cielos, ¿no? Sus principios de desarrollo, hablando del reino de Dios, son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. Ahora, ¿qué método es el que emplean los reinos terrenales para ganar y mantener el poder? ¿O con qué los compara el Espíritu Santo? Nuevamente el libro de Palabras de Vida dice, los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física. Interesante, ¿no? Mantienen su dominio por la guerra. Eso pasa hoy en día, ¿no? O sea, muchos gobiernos, inclusive lo podemos ver hoy en día en pleno siglo XXI, hacen prevalecer sus gobiernos por la fuerza. A muchas veces ganando dominio por la guerra. Pero el Espíritu Santo representa a los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña. Interesante. Eso lo vamos a ver más adelante. Si nosotros vemos la nota, para que hemos estudiado el libro de Daniel capítulo 7, ahí se describen, por ejemplo, a bestias feroces, ¿no? Está un león, está un oso, está un leopardo, una bestia terrible y espantosa. Estos son utilizados como símbolos de reinos terrenales y voraces. Por otro lado, los principios del reino de Dios son ilustrados por las bestias domésticas utilizadas en el servicio del santuario. Esa es la diferencia. O sea, ahí podemos ver, por ejemplo, en el libro de Daniel, cómo es que están representados el reino de Dios y por otro lado, el reino de este mundo, los reinos de este mundo. Pero ahora vamos a ver qué tipo de reino buscaban los judíos en los días de Cristo. Los judíos esperaban que el reino de Dios se estableciese en la misma forma que los reinos de este mundo. En otras palabras, estaban esperando un Mesías que a través de su poder, a través de su influencia, inclusive que a través de la fuerza pudiera conquistar a las naciones vecinas. De hecho, muchos de los que cuando llegue el Mesías va a reinar y nosotros seremos la nación a la cabeza de todas las naciones de todo el mundo. Ese era el punto de vista que tenían, por ejemplo, los judíos de la época de Cristo. Para promover la justicia, ellos recurrieron a las medidas externas, trazaron métodos y planes. En otras palabras, muchos de ellos no confiaron en Dios. Nosotros sabemos que el pueblo de Dios, en su tiempo, como el Israel terrenal o literal, como ahora también debemos de buscar una dependencia total de Dios. Bien, es interesante ver en la historia de Juan capítulo 6, que cuando Jesús, por ejemplo, alimenta a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, los judíos intentaron hacer algo. ¿Qué es lo que dice Juan 15? Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En ese episodio se da una cuestión muy interesante, ¿no? Jesús había alimentado con panes y peces a las personas querían hacerlo rey, porque a ellos no les iba a faltar nunca comida y mucho menos les iba a faltar bebida teniendo a Jesús como rey. Pero Jesús al ver esto, decidió apartarse, porque podía ser una tentación. Muchas veces el enemigo, Satanás, ha tratado de utilizar algunos elementos, por ejemplo, o algunas partes de la historia en la vida de Jesús para desviarlo, por ejemplo, de su plan. Cuando, por ejemplo, uno de sus apóstoles le avisó de que habían unos griegos que querían conocer a Jesús y de que querían llevárselo, era una artimaña de Satanás para llevárselo y desviarlo de su camino a la cruz. No, en esta los judíos querían apoderarse de él para hacerlo rey. El enemigo estaba actuando detrás de ellos. ¿Para qué? Para que Jesús se desviara de su plan. Bien. Ahora, hay una pregunta de pensamiento que hace aquí el pastor Ward, y si ustedes quieren me la pueden responder, ¿no?
existe un paralelo entre el tipo de reino que los judíos deseaban establecer y el tipo de reino que la derecha religiosa quiere implantar en los Estados Unidos. ¿Será que hay una estrecha relación entre el tipo de reino que los judíos esperaban y el tipo de reino que se quiere implantar en Estados Unidos de América? ¿Acaso, por ejemplo, en Estados Unidos de América no están buscando que la sociedad mejore? En el caso del presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, quiere hacer que se ore, por ejemplo, en las escuelas. Quiere que el cristianismo tome su poder en Estados Unidos. Bueno, una posible respuesta sería de que hoy en día ambos se parecen, ¿no? Ambos esperan de que el reino de Dios sea literal, que sea un reino que se pueda ver, que se pueda palpar. Pero sabemos que el reino de Dios no es de este mundo, sino es algo muy diferente, a lo cual, como hace rato leímos, Jesús no podía encontrar un ejemplo exacto para poder describir o usarlo como lo del reino de los cielos. Recordemos, el reino de Dios no es terrenal, es diferente a los reinos de este mundo. Bien, el reino de Cristo. ¿Qué simboliza la semilla? Lucas capítulo 8, verso 11, la semilla es la palabra de Dios. ¿Cómo es que se establece la verdadera justicia en el reino de Cristo? Pero Cristo implanta un reino inculcando ¿cómo? La verdad y la justicia. Contrarresta el error y el pecado. En otras palabras, la manera de implantar de Cristo su reino es a través de inculcar la verdad y la justicia, contrarrestando el error y el pecado. De esa manera, Cristo quiere traer su reino aquí a nosotros. Ahora, ¿dónde debe establecerse primeramente el reino de Cristo antes de que pueda cubrir el mundo? Veamos bien. Dice Lucas 17, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Interesante, ¿no? Interesante. O sea, el reino de Dios estaba entre los discípulos y entre los seguidores de Jesús y está también entre nosotros. Cuando Jesús implanta principios de su reino, en esto consiste el reino de Dios. Cuando Jesús implante los principios de su reino en los corazones de sus súbditos, es decir, de nosotros, el resultado será la paz en la tierra y la buena voluntad hacia los hombres. Los que no se puede ganar por la fuerza se obtendrá por la silenciosa obra del Espíritu Santo sobre el corazón. En otras palabras, los principios del reino de Dios deben de ser implementados en nuestro corazón. ¿Sí? Y de esa manera, los principios del reino, o estaremos viviendo, por así decirlo, en el reino de Dios, y el reino de Dios habrá estado cerca de nosotros. Ahora, esto traerá buenos resultados como la buena voluntad hacia los hombres y la paz en la tierra, pero una paz que el mundo no puede darlo. ¿No? Pero es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos ser partícipes del reino de Dios. O sea, yo no puedo ser por mí solito partícipe del reino de Dios, sino que tiene que ser una obra trabajada por el poder del Espíritu. Y se entiende más aún el poder del Espíritu Santo cuando hablamos del pan sin levadura. Es muy bonita esa lección. ¿Qué le dijo Jesús una vez a Poncio Pilato? Bueno, aquí es un interesante principio acerca del reino de Dios. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios no estaba aquí. Hay muchos predicadores que hoy en día predican un evangelio terrenal, como si el reino de Cristo fuera terrenal. Pero la Biblia dice en Juan 18:36 que el reino de Dios no es de este mundo. Hay muchos cristianos que quieren hacer riquezas aquí en la tierra, por ejemplo. O Jesús nos dice en sus parábolas y en su palabra que es mejor que nosotros invirtamos y mejor que hagamos riquezas en el reino de los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, ¿no? De eso trata el reino de Dios. Ahora, vamos a ver qué otra parábola de Jesús enseña la misma lección sobre el reino.
Si nos vamos a Mateo 13:33, los que tienen Biblia, ¿qué otra parábola habla acerca del reino? Mateo capítulo 13:33. Si lo tienen ahorita, me lo pueden leer, por favor. Mateo 13:33. Creo que nadie. Bien, la parábola de la levadura. ¿Sí? La tengo. ¿La leo? Dale, porfa. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Interesante. Hace rato vimos que el reino de Dios tiene que ser implantado ¿dónde? En el corazón, pero ¿a través de qué? A través de la obra del Espíritu Santo. La levadura, dependiendo del contexto, tiene dos significados. Una representa, por ejemplo, al pecado. Por ejemplo, el pan con levadura se corrompe después de unos días, ¿no? Pero también la levadura hace referencia al poder del Espíritu Santo. Ahora, la levadura o el reino de Dios en un principio parece chiquito, como dice la parábola de la semilla de mostaza. Pero mucho después se vuelve, por así decirlo, grande, ¿no? Vamos a verlo más adelante, ¿ok? Para que lo entendamos bien. Entonces, la parábola de la levadura es otra parábola que tiene relación con esta que estamos estudiando. Ahora, ¿qué lección corporativa ilustra la pequeñez de la semilla de mostaza y la amplitud del arbusto? Cuando Cristo pronunció esta parábola, había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el nuevo reino. Pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus ramas a través del mundo. Ah, ya bien interesante, ¿no? O sea, la semilla de mostaza, yo no la conozco, pero de acuerdo a lo que describe la Biblia, cuando es semillita es la más chiquitita de todas. Pero cuando crece, extiende sus ramas. ¿No? Bien. Vamos a leer lo que dice acerca de la semilla de mostaza. Mateo capítulo 13, 31, 32. ¿Sí? Mateo 13, 31, 32. Si alguien lo tiene, por favor. Bien. Dice ¿Cuánto? 13, 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bien. La semilla de mostaza representa el reino de Dios. A un principio, como en este momento quizá, para muchos pareciera el cristianismo, el acercarse a la iglesia, o el acercarse a Cristo, mejor dicho, algo insignificante. Otros lo ven como que de tiempo. Sin embargo, así como la semilla de mostaza, que es a un principio chiquitita y parece insignificante por su tamaño, pero una vez que esta semilla es implantada, posteriormente esta crece, dice la parábola, y se convierte en la mayor de las hortalizas y se hace árbol. ¿Qué les parece? Es algo chiquitito, insignificante por el tamaño, pero una vez que crece, es la más grande de las hortalizas y se vuelve un árbol. De la misma manera, el reino del Señor pareciera insignificante a un principio, pero cuando nosotros veamos la recompensa que tiene para aquellos que siguen a Jesús y deciden obedecer a sus mandamientos y obedecer a su palabra, por ende también, van a ver que eso que parecía insignificante para muchos es la cosa más preciosa que uno puede, o es la decisión más hermosa que uno puede haber realizado, ¿no? Bien. ¿A qué 4 personas se refiere Ellen White como ejemplos de crecimiento de la semilla de mostaza y por qué? Bien, ver 4 ejemplos el día de hoy del crecimiento de la semilla de mostaza. Nosotros sabemos que la semilla representa la palabra de Dios. La palabra de Dios trabaja con el poder del Espíritu Santo para implantar en mí el reino de Dios. ¿Ok?
la simiente o semilla de mostaza no solo se ilustra del reino de Cristo, sino que en cada etapa de su crecimiento, la experiencia representada en la parábola se repite. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. A lo que llamamos la verdad presente, ¿no? La verdad presente, para aquellos que tal vez no conocen este término o lo han escuchado alguna vez, pero no lo entienden muy bien, la verdad presente, cada momento de la historia ha habido una verdad que ha sido necesaria que los predicadores estén compartiéndola con otras personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, la verdad presente era de que su reino de Dios había estado aquí y de que Él estaba viviendo una vida perfecta para poder entregarse en la cruz. Por ejemplo, cuando Cristo ascendió al reino de los cielos, la verdad presente era de que Jesús estaba intercediendo por el pueblo, ¿sí? De que Jesús estaba intercediendo por aquellas personas que se acercaban a Él para perdón de pecados, o que, por así decirlo, por los méritos de Cristo se acercaban a Dios y le pedían perdón por los pecados. Cuando está en el lugar santísimo, la verdad presente es de que Jesús está realizando no solo una obra de intercesión, sino una obra de juicio. En otras palabras, para saber qué es presente, yo me tengo que preguntar, ¿dónde se encuentra Cristo ahora? Nosotros sabemos que la Biblia dice que Jesús está en el lugar santísimo. Entonces, la verdad presente es la verdad que está en el lugar santísimo. ¿Es una verdad que tiene mucho poder para este tiempo? Sí, porque es una verdad presente. Y bueno, hoy en día es muy poco predicada, más se habla del mensaje del lugar santo, más se habla el mensaje de la cruz, por ejemplo, el mensaje del atrio. Muy poco se menciona hoy en día acerca de la verdad presente, pero esta verdad presente tiene su poder. La verdad, dice, oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo. Es revelada a los humildes y a los que son como niños. Qué interesante, ¿no? Dios, dice Ellen White, está oculta de los hombres sabios y prudentes del mundo. Pero ¿a quiénes les es revelada? A los humildes y a los que son como niños. Nosotros, para poder entender las verdades de Dios y para la grandeza de su reino, nosotros tenemos que ser como niños. Y además de eso, tenemos que tener un corazón humilde. Porque si voy a ser una persona con un carácter contrario, en este caso sería una persona arrogante, mi corazón va a estar lleno de arrogancia. Y no voy a querer aprender lo que la palabra de Dios me quiere enseñar a mí. Debo ser humilde y tengo que ser como niño para entender la importancia del reino de Dios en mi vida en este tiempo. Pero esto no es fácil. Exige sacrificios. Al principio son pocos los que la defienden. Ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo. La iglesia se conforma al mundo. O sea, a un principio, muy pocos defienden lo que es la verdad, ¿no? Muchos son contrarrestados por los grandes hombres del mundo. Y al final, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? La iglesia se conforma al mundo. ¿No pasó eso, por ejemplo, cuando estudiaron, no sé si lo vieron a profundidad, las 7 iglesias? Estaba, por ejemplo, la iglesia primitiva. Pero después de la muerte de los apóstoles, también se dieron persecuciones, hasta que, bueno, la iglesia dejó de ser perseguida y, bueno, esta iglesia se conformó al mundo. Más tarde se volvió en lo que se llama la iglesia católica, una iglesia totalmente corrompida, ¿no? Ved a los portadores del evangelio en Europa. Cuán oscura y cuán desesperada parecía la misión de Pablo y Silas, los 2 tejedores de tiendas, cuando junto con sus compañeros tomaron el barco a Troas para Filipo. Ved a Pablo el anciano encadenado y predicando a Cristo en la fortaleza de los Césares. Ved las pequeñas comunidades de esclavos y labriegos en conflicto con el paganismo en Roma imperial. Ved a Martín Lutero oponiéndose a la poderosa iglesia, que es la obra maestra de la sabiduría del mundo. Vedle aferrar la palabra de Dios frente al emperador y al papa. Ved a Juan Wesley predicando a Cristo, su justicia en medio del formalismo, el sensualismo y la incredulidad. Ved a un hombre agobiado con los clamores del mundo pagano, privilegio de llevarles el mensaje de amor de Cristo. Escuchad la respuesta del clericalismo. Siéntese joven. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin su ayuda ni la mía. Aquí podemos ver buenos ejemplos, ¿no? Uno de los ejemplos que quiero ver, que son
perfecto ejemplo del crecimiento de la semilla está, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista tuvo oposición. En el crecimiento de la semilla, en nuestra vida, siempre va a haber oposición. Y tiene que haber oposición, es necesario. Juan el Bautista tuvo oposición. Recordemos a la mujer de Herodes y al propio Herodes también. En este caso también podemos ver al apóstol Pablo y Silas que tenían oposición también. Pero esta oposición ayudó de que la semilla creciera en el corazón de ellos. El reino de Dios sea implantado en el corazón de ellos. Tenemos a Martín Lutero que, no sé si algunos han leído El Conflicto de los Siglos. Él se enfrentó ante los grandes hombres de la Iglesia Católica a costa de perder su propia vida, pero Dios lo preservó. Y aún así, él luchó para que el reino de los cielos pueda extenderse en su corazón. ¿No? Bien, ¿dónde encontramos las verdades especiales para este tiempo? Así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas. Oh, fuerte, ¿no? Muchas veces muchos de los ministros creen que tienen la verdad por el hecho de que son ministros, por el hecho de que son eruditos, de que tienen maestría, probablemente tengan doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tener maestría, tener doctorado y más aún, tener una licenciatura en teología, a mí no me hace poseedor o dueño de la verdad. ¿Sí? Sino de las mujeres que son demasiado sabios, que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios elige, por ejemplo, las personas humildes para ser portadores de su reino? ¿Y por qué deja de lado, por ejemplo, a personas que quizá que tienen posesión de la verdad, como las autoridades eclesiásticas o los líderes religiosos? Porque los líderes religiosos, el corazón de ellos está lleno de ¿qué? Está lleno de egoísmo. Por el hecho de que tienen maestrías, licenciatura, doctorado, creen que lo saben todo y son dueños de la verdad. Pero Dios elige a las personas no demasiado sabias y no demasiado instruidas para creer en la palabra de Dios. Dios puede trabajar en una persona humilde, con muy pocos estudios, por ejemplo, de colegio, para que esta persona se convierta en un instrumento firme para la predicación de la verdad presente para este tiempo. Dios puede hacer eso. Ejemplos que podemos ver, por ejemplo, en la historia, encontramos tenemos, por ejemplo, a Ellen White. Nosotros sabemos que ella, muy chica, accidente, lo que le impidió ir al colegio. Pero ¿cómo Dios la utilizó a ella? ¡Wow! Encontramos también a Guillermo Miller, un agricultor y un gran predicador, por cierto. Dios, ¿por qué los eligió a ellos? Porque su corazón no es como quizá muchas de las autoridades eclesiásticas que se creen por el hecho de que tienen sus ¿cómo se llama? Sus títulos, poseedores de la verdad. Porque ellos, el corazón de estos dos ejemplos, y muchos más podemos hablar, Dios trabaja en el corazón de ellos y les muestra su reino porque ellos están dispuestos a aprender y a ser instruidos por Dios para creer lo que su palabra dice. Otro ejemplo están los apóstoles. ¿Quién de los apóstoles, por ejemplo, era un fariseo o un escriba? Ni uno, el apóstol Pablo simplemente, ¿no? Pero la mayoría de ellos eran personas no estudiadas, muchas de ellas pescadores, ¿no? Así que debemos ser humildes. ¿Cuándo alcanzará la parábola de la semilla de mostaza su gloriosa y completa realización? Palabras de Vida dice, y en esta última generación la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente o la pequeña semilla llegará a ser un árbol. ¿En qué momento de la historia esta semilla de mostaza, que a un principio parece insignificante, se tornará en una semilla que sea notable y triunfante? Es en esta última generación. Somos bienaventurados de vivir en esta última generación. Por las señales que podemos ver, tanto fuera como dentro de la iglesia, nosotros sabemos de que, y podemos entender de que la segunda venida de Cristo está muy cerca. Y nosotros debemos de prepararnos primeramente para
pasar el juicio, ¿no? El juicio, bueno, pasaremos el cierre de la puerta de la gracia. Si Dios quiere, seremos parte de 144,000 sellados. Y bueno, veremos a Cristo venir en las nubes. Bien. El día de hoy hemos visto hasta ahora, en este momento, de qué trata el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo y tiene que ver con que el Espíritu Santo, con que la palabra de Dios y el Espíritu Santo tratan de implantar en mi corazón el reino de Dios. A un principio parece insignificante, muchos lo ven como insignificante, pero después de que la semilla del reino crece, bueno, se vuelve en una de las más grandes de las hortalizas. Bien. Poder divino y esfuerzo humano. Ahora vamos a hablar un poco de la agricultura. Ya vimos qué es la semilla de mostaza, que representa el reino de Dios. ¿Cómo enseña la agricultura la ley de la cooperación divino-humana? No puede haber cosecha a menos que la mano humana haga su parte en la siembra de la semilla. Pero sin los agentes de Dios provee el dar el sol y la lluvia, el rocío y las nubes, no habría crecimiento. En otras palabras, las lecciones de la agricultura nos ayudan a comprender de que para el crecimiento de la semilla, yo tengo que trabajar, pero también Dios trabaja, ¿sí? Por ejemplo, si lo trasladamos a agricultura, yo tengo que preparar la tierra. Después yo tengo que hacer el esfuerzo para plantar la semilla. Pero ¿quién es el que da sol? ¿Quién es el que da lluvia? ¿Quién da rocío? ¿Quién da nubes? Es Dios, ¿no? Entonces, es interesante y es muy importante la cooperación divino-humana. ¿Qué gran verdad pronunció el apóstol Pablo a los Corintios? Somos colaboradores de Dios. Ahora, vamos a ver cómo se puede entender la cooperación divino-humana desde el ámbito espiritual. O mejor dicho, bueno, vamos a ver. Y así ocurre también en las cosas espirituales, en la formación del carácter, en todo ramo de obra cristiana. Tenemos una parte que cumplir, pero debemos tener el poder de la divinidad para unirlo con el nuestro, o nuestros esfuerzos serán en vano. En otras palabras, nosotros tenemos que ser colaboradores de Dios, ¿sí? Tenemos una parte que cumplir nosotros, pero claro que sí, Dios también va a cumplir su parte. Y de Él no nos va a fallar. Los que muchas veces tal vez fallamos somos nosotros. Ahora, por ejemplo, si yo deseo reflejar el carácter de Cristo, yo solo no puedo hacerlo. Yo no puedo. Pero ¿quién está dispuesto a ayudarme para que yo pueda reflejar el carácter de Cristo? Es el Espíritu Santo, ¿no? Pero tampoco el Espíritu Santo puede hacerlo solo. Yo también tengo que poner de mi parte. Pero es importante la cooperación divino-humana. Ahora, ¿cómo se compara la importancia del esfuerzo humano con la importancia del poder divino? Inmensamente inferior es la parte que lleva a cabo el agente humano. Pero si está unido con la divinidad de Cristo, puede hacerse todas las cosas por medio de la fuerza que Él imparte. ¿De dónde proviene nuestra fuerza? Es del poder del Espíritu Santo. Puede hacerse todas las cosas por medio de la fuerza que Él imparte. Hay una cita bíblica de Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo y fuera de Cristo no podemos hacer nada. Esto también se entiende a la luz de esa parábola que dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Lejos de mí nada podéis hacer. A ver, hay una pregunta de pensamiento que me gustaría que analicemos. Dice, ¿cómo las historias de Sansón, la conquista de Jericó, la batalla de David y Goliat, la expedición milagrosa, ilustran la importancia de la cooperación divina humana? ¿Puedes pensar en otras historias bíblicas que ilustren el mismo principio? Sabemos nosotros que la conquista de Jericó es realmente interesante. Los israelitas tuvieron que marchar alrededor de Jericó durante siete vueltas le tuvieron que dar. Y es interesante que cómo Dios derribó las murallas de Jericó que parecían invencibles. Por un lado, los israelitas hicieron su parte al obedecer a Dios, dándole vueltas, las 7 vueltas a las murallas de Jericó.
y Dios luego también hizo su trabajo. La de Goliat, recuerden, David puso de su valentía porque era muy celoso de que un incircunciso filisteo esté insultando a Dios y mucho más al pueblo de Dios. Pero él, al lanzar la piedra, ¿quién fue que la dirigió, por ejemplo, a la frente del filisteo? Tiene que ser Dios. Por tanto, hubo una cooperación divino-humana. ¿Qué podemos aprender del desarrollo de una planta? El desarrollo gradual de la planta desde la semilla es una lección objetiva de la crianza del niño. Interesante, ¿no? O sea, nos está diciendo de que el desarrollo gradual de la planta nos ayuda a entender una lección en la crianza de los hijos. ¿Quién es la vida que ejemplifica perfectamente el desarrollo de una planta? Pero en cada etapa de su desarrollo era perfecto, con la sencilla y natural gracia de una vida exenta de pecado. ¿Qué no deben hacer los padres con sus hijos? Interesante. Aquí hay un consejo para los padres, ¿no? No es prudente darles atención especial. Wow, a veces tenemos al más chiquitito que es el adulado, ¿no? En la casa. Pero bueno, es un excelente consejo. No es prudente darle atención especial y repetir delante de ellos sus agudezas. No se debe estimular la vanidad alabando su apariencia, sus palabras o sus acciones, ni deben vestirse de manera costosa y llamativa. Bueno, es una hermosa sugerencia que nos da la sierva del Señor. Ahora, miren, algunos padres que se quejan de que Elena de White se excede en este consejo. Afirman, por ejemplo, que los niños deben ser reconocidos y exhibidos públicamente para reforzar su autoestima o su propia imagen. Qué interesante, ¿no? O sea, hay muchos que tal vez no están de acuerdo con la cita que Elena de White expone, porque está excediendo tal vez en el consejo. Porque si no hacemos esto, dicen, no vamos a poder reforzar el autoestima de nuestros hijos y su propia imagen. Interesante, ¿no? Este tema se puede volver inclusive para poder compartir. Pero si alguien tiene un comentario al respecto, vamos a hacerlo al final del tema. Porque creo que hay muchos padres también entre nosotros, ¿no? ¿Qué cuidado especial se debe tener en la educación de los niños? Debe cultivarse en los pequeños la sencillez de la niñez. La niñez corresponde a la hierba de la parábola. La hierba tiene una belleza peculiarmente suya. No se debe forzar a los niños a una madurez precoz, sino que debe retenerse tanto tiempo como sea posible la frescura y la gracia de sus primeros años. Qué interesante. Yo creo que cada uno lo puede analizar. ¿Qué crees que esto nos dice acerca de la edad a los que los deben ser enviados a las escuelas? ¿Crees que los padres quizá están apurando a sus hijos a la educación formal antes de que sus habilidades físicas y mentales estén listas para ello? ¿Qué tan importante crees que es para mamá quedarse en casa y cultivar el carácter de los hijos pequeños? Bueno, haciendo un comentario, quizá el plan de Dios no fue de que el hombre y la mujer trabajaran, ¿no? Podemos encontrarlo, por ejemplo, en el libro de Génesis, que en el caso de los padres de Jacob y Esaú, el padre se dedicaba, por ejemplo, a las labores del campo y la madre, bueno, se encontraba en la casa, ¿no? Pero hoy en día, lamentablemente, es muy difícil, ¿no? Cuando muchas veces el sueldo tal vez no es lo suficiente para poder mantener a toda la familia y para poder sustentar los gastos de toda la familia, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan importante crees que es para mamá quedarse en casa a cultivar el carácter de sus hijos pequeños? Bueno, ustedes deben saber algunas historias, yo también sé de algunas historias de que, bueno, muchos padres que se han ido, por ejemplo, a España. Y bueno, siempre ellos preocupándose por el bienestar de sus hijos, ¿no? Pero lo que más necesitan los niños es el amor del padre y la madre. Es algo que no se puede reemplazar ni con el mejor de los regalos del mundo. Bueno, sigamos. ¿Cuánto espera Dios de los niños pequeños? ¿Qué es lo que espera Dios de los niños pequeños? Los niñitos pueden llegar a ser cristianos, aunque tengan una experiencia proporcionada a sus años. Esto es todo lo que Dios espera de ellos. Qué bonitos, qué bonito. Los niñitos pueden llegar a ser cristianos, aunque tengan poca experiencia en ello.
Esto es todo lo que Dios espera de ellos. El deber que tenemos como padres, bueno, yo no soy padre, ¿no? Pero digo, tenemos por educación, es de guiar a los hijos para que ellos conozcan el evangelio también. Porque ellos pueden ser cristianos, aunque con muy poca experiencia que tengan por los años, Dios está esperando de los niños personas que crean en Él. ¿No? La ley de sembrar y cosechar. Bien, ya estamos terminando. ¿Qué ley infalible de la naturaleza se aplica también a las cosas espirituales? En las leyes por las cuales Dios rige la naturaleza y el efecto sigue a la causa con certeza infalible. Así también en las cosas espirituales. Se mide la fidelidad de cada obrero por el resultado de su obra. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo explicó Pablo esta ley infalible? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué interesante esta ley de la siembra y la cosecha, es un principio de vida, ¿no? Todo lo que el hombre segare, eso también segará. O sembrare, eso también segará. Al final, ¿quién es responsable de la destrucción de los impíos? Esta es una muy bonita cita. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido, se habrá destruido a sí mismo. Todo el que ahogue en las amonestaciones de la conciencia está sembrando la semilla de la incredulidad y éstas producirán una segura cosecha. Dios no destruye a ningún hombre. Cada uno es responsable de su propia destrucción. ¿Cómo se aplica esta ley a la experiencia de Faraón? Al rechazar la primera amonestación de Dios, Faraón, este faraón de la antigüedad sembró las semillas de la obstinación y cosechó obstinación. Dios no lo forzó a la incredulidad. Dios no obliga a nadie. ¿Sí? A Faraón no lo obligó a no creer en él. El faraón sembró obstinación y cosechó obstinación. Ahora, ¿cómo se aplica esta ley a nuestra relación con los demás, con nuestros hijos? Esta ley se cumple en nuestra relación con otros. Cada acto, cada palabra, es una semilla que llevará fruto. Cada acto de bondad bien pensado, de obediencia o de abnegación, se producirá en otros por medio de ellos, todavía en otros. ¿Qué les parece este principio? Contagioso. Yo puedo sembrar en alguien algo y esta persona también puede sembrar esa misma cosa en otra persona. Qué interesante. Bien. La lección de la liberalidad. ¿Qué otra gran lección se enseña en la siembra de las semillas? La liberalidad, tanto en lo espiritual como en las cosas temporales, se enseña en la lección de la semilla sembrada. Pablo habló acerca de este principio, ¿no? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente también segará. ¿Será que la liberalidad empobrece al dador? El sembrador multiplica su semilla esparciéndola. Este principio de la liberalidad tiene que ver con ser una persona bien dadosa, bien dadivosa. ¿Sí? Bien dadivosa. El sembrador multiplica y su semilla esparciéndola. Tal ocurre con aquellos que son fieles en la distribución de los dones de Dios. ¿Cuáles son los dones que Dios nos da, por ejemplo? Uno de los dones que Dios nos da, por ejemplo, es el don del dinero, el don de las riquezas, ¿no? Recordemos, Dios no nos da ese don para que nosotros solamente nos sustentemos a nosotros. También nos da para que nosotros aquellas personas que también no lo tienen. ¿Sí? Impartiendo sus bendiciones, estas aumentan. Interesante, ¿no? Cuando nosotros recibimos las bendiciones de Dios y nosotros las compartimos con otros, nuestras riquezas también crecen. Es lo mismo también que cuando nosotros, por ejemplo, nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Cuando yo estudio, no por el hecho de que yo quiero saber más y no quiero compartir con nadie más, pero cuando yo estudio con el deseo de comprender las verdades que Dios tiene preparada para mí y tengo el deseo yo de compartir con otros, Dios me va a llenar de sabiduría. Me va a seguir mostrando mientras yo siga compartiendo con otras personas. También se repite el principio. Bien,
Dios les ha prometido una cantidad suficiente a fin de que puedan continuar dando. Así que hay que recibir de Dios para nosotros darlo. Y así otras personas también van a ser dadivosas también. ¿Qué dijo Lucas sobre la ley de la liberalidad? Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Qué sucede cuando distribuimos nuestras bendiciones temporales? Palabras de Vida dice, cuando distribuimos las bendiciones temporales de Dios, la evidencia de nuestro amor, simpatía despierta en el que la recibe, en el que recibe la gratitud y el agradecimiento a Dios. Se prepara el terreno del corazón para recibir las semillas de la verdad espiritual. Qué interesante, ¿no? Nuevamente vamos a leer esta cita, es muy bonita. Cuando distribuimos las bendiciones temporales de Dios, la evidencia de nuestro amor y simpatía despierta en el que recibe la gratitud y el agradecimiento a Dios. Se prepara el terreno del corazón para recibir la semilla de la verdad espiritual. Qué lindo, ¿no? Hay una cita de Ellen White donde habla acerca del método de Cristo. Y esta cita es muy importante para poder entender el método de Cristo. Cuando nosotros compartamos con alguien, tiene que ser con un corazón y un amor sincero, ¿sí? A veces hoy en día tenemos muchos cristianos la costumbre de compartir con otras personas con el objetivo de que esta persona se convierta. Y las personas se dan cuenta. Ah, no, este hermanito quiere que yo vaya, por eso me está compartiendo esto. Pero si no fuera eso, ni siquiera me daría el tacaño. La gente es inteligente. Pero imagínense si nosotros le damos a una persona, le compartimos las bendiciones que Dios nos da, y no se muestra en nosotros ese objetivo de querer llevarlo a la iglesia así por medio de yo compartir mis bendiciones con él. Esa persona probablemente diga, wow, a ver, esta persona me ha compartido este alimento. Un ejemplo, ¿no? Pero no diciendo que yo vaya a la iglesia. Me habla de Dios y todo lo demás, pero no me dice que yo vaya. Al final la persona solita dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Ruth? Quiero ir a tu iglesia. Llévame. Necesito conocer a Dios. Solito termina cayendo, por así decirlo. O sea, el amor que nosotros tenemos que tener hacia nuestro prójimo, cuando nosotros queremos hacer algo por ellos, no tiene que ser con el objetivo de llevarlo a la iglesia, sino que tiene que ser un amor sincero. Y yo quiero compartirle porque yo quiero amar a mi prójimo y quiero compartir la bendición que Dios me ha dado con él de manera sincera. Hoy en día, bueno, es un acto que se ha vuelto costumbre inclusive en nuestras iglesias, ¿no? Hacer algo para que las personas se conviertan. Muerte que lleva la vida. ¿Qué gran verdad buscó Jesús enseñar acerca de sí mismo en Juan 12:24? Así la muerte de Cristo producirá frutos para el reino de Dios. De acuerdo con la ley del reino vegetal, la vida será resultado de su muerte. Ahorita van a entender eso. ¿Qué experiencia debemos compartir con Cristo? Y todos los que produzcan frutos como obreros juntamente con Cristo deben caer primero en la tierra y morir. Deben perecer el amor propio y el egoísmo. Pero la ley del sacrificio propio es la ley de la preservación propia. Hay un versículo bíblico que dice, aquel que, no recuerdo muy bien, sí, menciona de que, aquí está justamente, la semilla muere para brotar en forma nueva, en forma de nueva vida. Y esto se nos enseña en la lección de la resurrección. En otras palabras, cuando Jesús murió, nos dice las Escrituras, por ejemplo, mencionó una cita muy importante, no recuerdo en qué libro está, pero él dice, es necesario que la semilla caiga al suelo. Así, una vez esta semilla haya caído en el suelo, dará también mucho fruto. O sea, este principio en el cual también se aplicó a la muerte de Jesús, pues por la muerte de Jesús, él sacrificó su vida misma. De esta manera, su muerte, ese sacrificio que él realizó, dio grandes frutos. En el caso, uno de los frutos es nuestra salvación de nosotros, ¿no? La semilla muere para brotar en forma de nueva vida.
Y esto se nos enseña la lección de la resurrección. O sea que debemos realizar también sacrificios, pero estos sacrificios Dios nos promete que van a ser una bendición para las personas que nos rodean. Debe perecer el amor propio y el egoísmo. ¿Saben? Una lección que Dios nos enseña en su palabra, en el caso de que cuando Dios nos dice que nosotros compartamos nuestras bendiciones con los demás, lo que Dios quiere hacer en nosotros es matar el egoísmo. Muchos somos egoístas. Debemos reconocer primeramente que somos egoístas. Porque miren, Dios no quiere tener a una persona egoísta en el reino de los cielos. Dios quiere tener a una persona dadivosa. ¿Sí? Caso si Dios se llevara, por ejemplo, a un hombre o mujer egoísta al cielo, se volvería tal vez probablemente a repetir la historia de Satanás y se daría probablemente otra rebelión en el cielo si Dios se lleva a una persona egoísta. Es por eso que aquí en la tierra nosotros tenemos que vencer por el poder del Espíritu Santo el egoísmo y el amor propio. La importancia de la agricultura. Bien, enumere 5 lecciones que padres y maestros deben compartir con los niños la ciencia de la agricultura. Palabras de vida del Gran Maestro, 65 páginas. Párrafo 2. Tales son unas pocas de las muchas lecciones enseñadas por la viviente parábola de la naturaleza respecto al sembrador y la semilla. Cuando los padres y los maestros procuran enseñar estas lecciones, deben hacerlo en una forma práctica. Aprendan los niños por sí mismos a preparar el terreno y a sembrar la semilla. Cuando el padre o cuando trabaja el padre o el maestro, puede explicarles acerca del jardín del corazón y la buena o mala semilla que allí se siembra. Y así como el jardín puede prepararse para la semilla natural, debe prepararse el corazón para la semilla de la verdad. Cuando esparcen la semilla en el terreno, pueden enseñar la lección de la muerte de Cristo. Y cuando surge la espiga, la verdad de la resurrección. Cuando crecen las plantas, pueden continuarse con la relación entre la siembra natural y la espiritual. En otras palabras, es necesario que los hijos realicen esta actividad de la agricultura y enseñar estas grandes lecciones de la palabra de Dios en lo que enseña el libro de la naturaleza. ¿Cuán vital es la ciencia de la agricultura en nuestras escuelas? Debe enseñárseles a los jóvenes a trabajar el terreno. Sería bueno que todas las escuelas tuvieran terreno para el cultivo. Tales terrenos ser considerados como el aula de Dios. Debe considerarse las cosas de la naturaleza como un libro de texto que han de estudiar los hijos de Dios y del cual pueden obtener el conocimiento relativo al cultivo. Es interesante y es muy importante que se enseñe la ciencia de la agricultura en nuestras escuelas a los niños, ¿no? Y si nuestras escuelas no pueden, sería bueno que como padres sacarnos un tiempo para poder enseñarles a ellos todas estas lecciones que la naturaleza tiene para nosotros. La importancia del trabajo duro. Ya estamos terminando, 2 citas más. ¿Qué lección podemos aprender del trabajo arduo de labrar la tierra? Bueno, Palabras de Vida dice, se necesitan fervor, diligencia y labor perseverante para preparar el terreno para la semilla. Así es en la obra espiritual del corazón humano. Interesante. O sea, para que la semilla pueda tener un buen crecimiento, necesitamos fervor, diligencia y labor perseverante. Pero hoy en día es algo que no aplicamos nosotros, en este caso, para poder ganar almas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos 1 o 2 semanas de evangelismo, no terminamos, muchos de los que estudian la fe de Jesús no terminan la lección, a la semana, muchas de nuestras campañas duran durante una semana. ¿Y cómo son esos cristianos? La gran mayoría de ellos, lamentablemente, se bautiza, se baña, por así decirlo, y después está perdido. Y muy pocos se quedan en la iglesia. Es como el agricultor. El agricultor prepara un poco la tierra. Una semana no creo que sea un tiempo prudente para preparar el terreno. Después se siembra la semilla, que es la palabra de Dios.
pues ya no hacen nada. Es algo que a mí me ha pasado, yo lo he visto en mi iglesia, y no es prudente esto. No es prudente. Porque hoy en día nosotros quizás estamos más enfocados en llevar a las personas a la iglesia simplemente. Pero nuestro deber de nosotros es llevar a las personas a Cristo. No solo a la iglesia. Hay que llevarlos a Cristo. Y el llevarlos a Cristo no es solo llevarlos a a las noches de campaña durante una semana, esperar a que pase la fe de Jesús y se bautice y ya, yo lo dejo ahí. No. Tengo que ayudar y yo trabajar con esta persona para que la semilla tenga un buen crecimiento. Así que no es fácil. Le tenemos que pedir a nuestro Señor las fuerzas, el fervor, la diligencia y la labor perseverante para poder trabajar y sobre todo preparar el terreno para que sea plantada la semilla, ¿no? Y también después de que se plante la semilla, yo como obrero trabajarla. ¿Cuál es la última lección que podemos aprender de la labranza del suelo? Mientras el sembrador humano está sembrando la semilla que mantiene nuestra vida terrenal, el sembrador divino sembrará en el alma la semilla que dará frutos para vida. Qué lindo, ¿no? Así que, mis hermanos, mientras nosotros trabajamos para otros, cuando nosotros procuramos de que otras personas sean llevadas a Cristo, de la misma manera, el sembrador divino estará sembrando en el alma la semilla que dará frutos para vida eterna. O sea, mientras nosotros trabajamos en las personas para llevarlas a Cristo, el sembrador divino estará trabajando para que esa semilla dé frutos que den para vida eterna. Así que el día de hoy hemos aprendido lecciones muy importantes. Hemos hablado acerca de la semilla de mostaza. Hemos dicho de que la semilla de mostaza tiene relación con el Espíritu Santo, tiene mucha relación con la palabra de Dios y que tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios que no es de este mundo. Habíamos visto que no hay un ejemplo o una ilustración terrenal para poder describir exactamente qué es el reino de Dios. Es por eso que Jesús utilizó muchas de las parábolas, para poder tratar de hacernos entender a nosotros que tenemos mente finita, que su reino es muy diferente a los reinos de este mundo. Hemos aprendido también la ley de que nosotros debemos de compartir. Y mientras más compartamos con las demás personas, más bendiciones también y más dones Dios nos da. Hemos entendido también que es importante el estudio del libro de la naturaleza. Hemos aprendido a lo largo de esta lección el consejo que nos da la sierva del Señor para que nosotros, los que tenemos hijos, les enseñemos esta labor importante de la agricultura y ella enseñarles a ellos muchas lecciones de la Biblia, ¿no? De esta forma hemos aprendido también que nosotros debemos de llevar a las personas a Cristo, no solo a la iglesia. Y nosotros estemos trabajando para que esta persona sea llevada a Cristo, Dios también estará haciendo su trabajo. ¿Sí? Así que Dios nos promete que Él va a estar con nosotros. Y Él necesita de nosotros para poder cumplir con el plan de la salvación. Porque, como hemos estudiado, es necesario la cooperación divino-humana para que se cumpla el plan de la salvación. La mies es mucha y los obreros son pocos. Orad, pues, para que Dios mande obreros. Amén. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto del tema, puede realizarlo o algún comentario también, ¿no? Una pregunta, Roger. La verdad hermano. que has dicho algo muy cierto, muy algo que me gustó mucho, de que debemos llevar personas, almas para Cristo, no solamente para la iglesia, ¿no? En ese punto. Sin embargo, hoy en día, todas las iglesias, no vamos a decir solamente una, sino todas las iglesias, lo que quieren es que en su libro haya muchas personas, ¿no? E incluso los pastores son presionados por
por las autoridades más superiores a ellos de que mensualmente tienen que hacer un número X. Entonces los pastores también obligan a los líderes, y los líderes pues de donde sea van, aunque sea a la fuerza, lo champan al agua para que así haya más personas. Entonces la pregunta es, y la observación más o menos, es qué hacer si a mí me están presionando, digamos, suponiendo que yo soy parte, digamos, de la iglesia, a mí me están presionando para que yo meta al agua a más personas. O sea, no me están, o sea, al mismo tiempo me obligan que yo meta personas al bautisterio, pero al mismo tiempo yo estoy, no puedo hacer la obra de evangelismo, o sea, al 100%, por esa presión que hay, digamos, ¿no? en las iglesias. ¿Qué se debe hacer? Esa es la pregunta. Bien, hermano Reinaldo, muy buena pregunta. Es una verdad que usted dice, hermano, que, bueno, es verdad que las autoridades superiores presionan a muchos de los pastores para que por un espacio de tiempo o en un año lleguen a un cierto punto de lo que se llama blancos bautismales, ¿no? Sí. Pero la Biblia, sí, sí, hermano Reinaldo. Sí, eso era, que no te acordabas esa parte. Y yo, Sí, los blancos bautismales. sí. Si vemos la Biblia y también revisamos lo que dice el Espíritu de Profecía, hay unas citas que me gustaría buscarlas, se las voy a buscar, hermanos. No recuerdo muy bien las citas, pero la sierva del Señor menciona de que nosotros no podemos estar, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, esta actividad, por ejemplo, por la presión que yo tengo de mostrar resultados a la misión, yo tengo que bautizar cierto punto hasta ciertas personas, ¿no? Para decir hemos cumplido con el blanco bautismal que tenemos, ¿no? Pero Ellen White nos sugiere de que nosotros tengamos cuidado con utilizar, por ejemplo, o hacer por ejemplo, de los blancos bautismales, nuestro punto de especialización o punto de enfoque. O sea, hoy en día estamos enfocados en los blancos bautismales. Recuerden, o sea, no solo pasa en la iglesia adventista, sino que hay muchas iglesias que están realmente enloquecidas por tratar de buscar el aumento de números. Pero según el espíritu de profecía y también la Biblia, nos da el consejo de que nosotros no tratemos, o sea, no optemos por los blancos bautismales, porque caso con que nosotros vamos a bautizar a personas que ni siquiera tal vez muestran una conversión entera, estas personas primeramente, bueno, ya son aceptadas en la iglesia, pero no han tenido un cambio en sus vidas. Ahora, estas personas van a hacer quedar mal a Cristo porque no están convertidas del todo. Estas personas van a hacer quedar mal el nombre de Cristo, van a hacer quedar mal inclusive el nombre de la iglesia, y bueno, van a traer oprobio a la causa de Dios muy probablemente. ¿Sí? Es verdad que la verdad esto de los blancos bautismales se ha vuelto algo que está de moda en muchas de las iglesias, y nosotros lo podemos ver en la iglesia adventista también. Pero la Biblia y el espíritu de profecía nos aconseja que nosotros no enfocarnos en los blancos bautismales. Es clara la Biblia cuando dice de que en el caso de la iglesia adventista, la gran mayoría, nos dice la palabra de Dios y también la sierva del Señor, la gran mayoría va a apostatar. Es muy triste. Hay muchas citas que podemos leer, pero la gran mayoría va a apostatar. Y solamente un grupo pequeño va a ser ese remanente que llevará el mensaje de los 3 ángeles y el mensaje del fuerte pregón a todo el mundo. Ahora, lo que yo tengo que preocuparme y lo que yo haría, hermano, nunca he sido anciano, de verdad, yo creo que los ancianos tienen esa presión de muchos de los pastores. Yo lo que haría primeramente es pararme con la Biblia y el espíritu de profecía delante del pastor. Yo le diría, mire, pastor, el espíritu de profecía dice lo siguiente, que nosotros no podemos estar bañando gente con tal de llegar a los blancos bautismales que tenemos, porque caso contrario podemos traer a una persona que puede al nombre de Dios y al nombre de la iglesia. Y aquí lo dice la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora, hermano, hay otro punto que me acuerdo. No sé si han leído, por ejemplo, el manual de iglesia.
El manual de iglesia dice que para que una persona se bautice, tiene que haber pasado mínimo la fe de Jesús. Y hoy en día no pasa eso. Otro punto a mi favor con el cual yo me puedo defender, mire, pastor, yo diría, ¿no? Yo no puedo bautizar, yo no puedo permitir de que esta persona se bautice porque primero no ha terminado la fe de Jesús. En segundo lugar, esta persona puede que traiga oprobio a la causa de Dios. Tiene que haber un cambio en esta persona para que esta persona pueda acceder a las aguas del bautismo y sea un cristiano que de verdad represente bien a Cristo y represente bien a la iglesia. Hay citas bíblicas, hay citas del espíritu de profecía y el manual de iglesia lo dice así, lo cual nosotros, como quizá ancianos que somos, o quizá líderes de la iglesia, podamos defendernos, por ejemplo, de las presiones de, en este caso, de los pastores, ¿no? Porque ellos son los que están, por así decirlo, por encima de nosotros, si lo vemos desde el punto de vista del organigrama, ¿no? Como organización. Yo creo que si nosotros lo mostramos y lo conversamos esto con nuestros pastores, y lo hacemos con la Biblia, el espíritu de profecía y el manual de iglesia, que respalda todo esto, tenemos mucho sustento para que, bueno, ellos no puedan decir que no, pero que esto, que lo otro, igual. Por otro lado, hay un libro que me gustaría recomendarles que leyeran, se llama Culto en el Trono de Satanás, se llama. Este libro es escrito por el pastor Bohr, es un excelente libro. Hay una parte que habla acerca de lo equivocados que muchos están al querer enfocarse, por ejemplo, en los blancos bautismales. ¿Sí? Hoy en día, como hace rato mencionábamos, es una tristeza que nos enfoquemos en esto, ¿no? Que más que llevar a las personas a Cristo, las llevamos simplemente a las aguas del bautismo, las dejamos ahí. Es muy triste, hermano. Bueno, ese sería un punto de vista personal, ¿no? Yo haría eso si fuera tal vez el anciano. Eso es lo que yo haría. No sé si alguien tiene alguna otra opinión al respecto sobre la pregunta difícil que hermano Reinaldo ha planteado, ¿no? No sé si Ruth, ¿qué dices? O Mayerlin, ¿qué opinas? Es una pregunta de verdad bien difícil de contestar, pero a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dice Ruth? Precisamente no es esta parábola que toca ese punto, ¿no? Porque Jesús hace la comparación de cómo es cómo es el reino de los cielos, porque precisamente esa era la duda que tenían los fariseos al escuchar y al ver todo el ministerio de Cristo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Él sea el Mesías y de qué manera va a convertir en un imperio, pues, ¿no? Lo que se esperaba. Entonces, o sea, la pregunta del brother es realmente oportuna porque prácticamente el análisis que ahora se realiza es un análisis similar al que hacían los fariseos en la época de Cristo, ¿no? A ver, ¿de qué manera vamos a lograr ser la iglesia más grande? ¿De qué manera vamos a lograr evangelizar? ¿De qué manera vamos a tener más miembros? ¿Cómo es que vamos a lograr que este evangelio se convierta en el reino, en el nuevo imperio, ¿no? O sea, es un análisis similar. Entonces vienen las sugerencias, planteemos propósitos, objetivos, proyecciones de crecimiento, lugares estratégicos, acciones estratégicas, unámonos con los colegas, o sea, desde un análisis como lo estaban haciendo los fariseos, y es por eso que no, Jesús estaba en un recorrido y dice él, al conocer el pensamiento o este análisis que ellos estaban haciendo del ministerio de Cristo, él les explica, ¿no? El reino de los cielos, o sea, es semejante a, y empieza a explicar, lastimosamente cuando uno no está en sintonía con el cielo, o sea, por más parábolas que te cuenten, no vas a lograr caer, ¿no? O sea, en lo que te quiere decir Cristo. Y en este caso, o sea, y siguió, ¿no? Con la siguiente parábola, que es el de la levadura, o sea, para que se pueda sentar el mensaje. Y el mensaje de hoy día, o sea, el mensaje de Cristo fue, o sea, es el evangelio, lo puso en analogía a este crecimiento que es como una semilla por el hecho de que no, el ser humano no interviene
con su lógica, con su razonamiento, con su poder, con su investigación, con sus propósitos, con sus objetivos, en cuánto tiempo. Obviamente ahora existe manipulación genética también de las semillas, de las plantas, del crecimiento y de todo, ¿no? Estamos hablando de la parte natural, sino que eso le corresponde a Dios, el crecimiento, la germinación de una semilla. Entonces, que no es con la intervención humana. Y es lo que nosotros ahorita no le dejamos. Si te das cuenta, Roger, y todos los que están ahorita escuchando el estudio, hoy en día hemos llegado a emplear las estrategias y planificaciones del mundo para lograr la predicación del evangelio. Y eso es una de las observaciones que bastante énfasis, no recuerdo qué pastor es el que estaba, no, se quedó asombrado justo, no sé si estabas tú la noche que estábamos estudiando y vimos el tema, por ejemplo, yo les comentaba acerca de Dante Hebel, ¿no? Que es uno de los pastores evangélicos de mucho renombre, con mucha llegada a la juventud, que atrae mucho, ¿verdad? Y les comentaba un poco, nunca he escuchado un sermón, soy sincera, pero el otro día me saltó en YouTube uno de sus videos de su show que hace, que es, o sea, 100% mundano, ¿no? Entonces, y resulta, es a él, ¿cierto?, que la iglesia lo contrató para que él dé seminarios de liderazgo y atracción a nuestros pastores. Entonces, o sea, pero aquí Cristo lo que nos está diciendo, o sea, por más que, por ejemplo, igual en todos los seminarios de los pastores se da, los seminarios o estudios de cómo persuadir, cómo hacer el llamado, cómo podés enganchar, jugar entre lo que estás hablando, la música que pones de fondo, qué clase, o sea, todo es una estrategia. Y si te das cuenta, por ejemplo, las iglesias evangélicas esto lo utilizan a la perfección porque manejan hasta las luces para lograr los objetivos que quieren, ¿no? Para que la persona entre en ese estado emocional de llorar, de compungirse, arrepentirse, prometer, ofrecer, y uno sale, ¿no? ¡Wow! La palabra estuvo bendecida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te llegas a inundar de emociones, y eso se maneja, eso es manejable. El que es un buen orador utiliza técnicas, tácticas de poder llegar al corazón de la persona para lograr que esa emocionalidad brote y te inunde. Y una vez que vos estás lleno de emociones, estamos hablando de que un torrente hormonal te inunda, entonces te hace pensar, decidir y hablar de manera distinta, que fuera de la emoción uno, o sea, ¿no? Por eso es que las campañas para dar dinero, son bien manejadas, ¿no? Hay hasta formas de poder manipular, vamos a decir, para que se pueda entregar, ¿no? Para donaciones desde ciertos lugares y demás. Entonces, y en esta parábola, Cristo lo que nos está enseñando es, o sea, ver, el evangelio, la predicación del evangelio es como las semillas así de pequeñitas, porque Jesús era prácticamente para ojos de los fariseos alguien insignificante, o sea, ¿no? O sea, ¿qué va a ser ¿Cómo nos va a llevar? ¿Cómo puede ser el Mesías? Se preguntaban ellos. Entonces, esa predicación va a ser de esa manera, que se planta y le corresponde a Dios el desarrollo, la germinación, el crecimiento y el dar los frutos. No al ser humano le corresponde a Dios, o sea, es la obra 100% de Dios, ¿no? Entonces, y no la manipulación de técnicas, estrategias, proyectos y habilidades y demás. ¿Sabes qué, Ruth? Me gustó lo que dijiste, de verdad me encantó. Hay una cosa que decía Martín Lutero. Nuestro deber de nosotros es llevar el evangelio a los oídos de la gente. Luego el Espíritu Santo se encarga de llevar el evangelio de los oídos al corazón. Nuestro deber de nosotros es dar la verdad presente a las personas, es compartir con ellas la verdad. El Espíritu Santo se encarga del resto. Ahora, hoy en día es cierto, muy cierto lo que tú dices, o sea, estamos adecuando muchas de las estrategias del mundo
y por qué no decir estrategias también de Babilonia, porque muchas de estas iglesias forman parte de Babilonia según la Biblia, para irlas a la iglesia. El ejemplo que diste, por ejemplo, acerca de Dante Gebel, que yo no soy fanático, nunca he sido fanático de él, pero lo conozco, ha sido traído, por ejemplo, a una conferencia acerca de evangelismo. Y increíble, o sea, da coraje, a mí me dio coraje cuando yo me enteré de eso, de que un cristiano de otra iglesia que está en Babilonia no es por desprecio, porque así lo dice la palabra de Dios, no es desprecio. Para aquellos que han estudiado, decía Apocalipsis, se entiende el principio, ¿no? Traer un pastor y pagarle con los santos diezmos que le pertenecen a Dios. O sea, para que Él nos enseñe a cómo nosotros debemos atraer a la gente. Y es increíble ver que yo he escuchado, por ejemplo, muchos otros ejemplos que a muchos de los ministros se los envía, por ejemplo, a escuelas religiosas, por ejemplo, de otras mega iglesias. El libro, por ejemplo, ese que les digo, Adoraculto en el trono de Satanás, habla de muchos ejemplos, de que a muchos para poder ser reconocidos, por ejemplo, para que su título tenga valor, los llevan, por ejemplo, a estudiar inclusive al Vaticano. Es una cosa increíble. Y de ahí, lo peligroso de hacer esto es que allá también agarran estrategias. A estas estrategias vamos a emplear para que nosotros podamos ser mucho más, porque hoy en día se dice, no sé si ustedes han escuchado, yo he escuchado, por ejemplo, tenemos que hacer que en cada barrio haya una iglesia, dice. Pero la única manera de poder predicar el evangelio a todo es por el poder del Espíritu Santo, ¿no? O sea, la Biblia dice, no es con espada ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Jehová de los ejércitos. Hoy en día hemos dejado de lado el poder del Espíritu Santo y hemos procurado meterle las estrategias del mundo a lo que nosotros debemos hacer. Pero lo que nosotros debemos hacer, y miren, hablando de los blancos bautismales, con respecto a la pregunta del hermano Reinaldo, hay una anécdota bonita que tenemos de grupo pequeño, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, esto pasó hace 2 años más o menos, el grupo pequeño creo que tiene 3 años, y la líder del grupo a mí me preguntó, Roger, ¿qué decimos en los blancos bautismales? Tenemos que ir al desfile de grupos pequeños. Bueno, yo no soy de esos de apoyar los desfiles de grupos pequeños, no me gustan. Pero bueno, teníamos que ir, ¿no? ¿Cuántas almas decimos? Yo le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero enfocarme en cuántas almas vamos a ganar. Yo quiero que nos enfoquemos, uno que sea nuestro blanco. Preguntan allá adelante, ¿cuántas almas vamos a ganar? Tú decís una, pero una bien ganada. Y cabalmente, bueno, se dio el asunto del desfile del grupo pequeño como ya, bueno, se siguió todo el cronograma, ¿no? Resulta que pasamos adelante y se nos preguntó, ¿no? ¿Cuántas almas van a ganar? Y la líder del grupo pequeño dijo, bueno, vamos a ganar, nuestro blanco bautismal es 1, pero 1 bien ganado. ¿Saben qué? Dios no ve la cantidad, Dios los pesa en la balanza. No vamos a ser salvos por ser la iglesia con mayor número de gente, de inscritos dentro de los libros de la iglesia, no. Vamos a ser salvos individualmente. Continuando con el ejemplo que les doy, la ilustración, bueno, cabalmente ese año, justamente un jovencito se bautizó. Este jovencito, bueno, se lo bautizó como hoy en día se lo bautiza a muchos, habiendo pasado ni siquiera unas 3 o 4 lecciones de la fe. Con la líder de grupo pequeño nos comprometimos en pasar la fe de Jesús con él y completarlo. Completamos la fe de Jesús. Él asiste a nuestro grupo pequeño seguido, asiste también a la escuela seguido los días sábados. ¿Saben qué? Yo no le digo, ¿sabes qué, hermano? Tenés que predicar, tenés que ganar alma. Yo no le digo nada. Tampoco le dice la líder del grupo pequeño. Él solito va a predicar. Solito. ¿Saben qué? Una de las palabras que él me dijo que de verdad y me hizo lagrimear, porque yo soy sentimental, ¿no? ¿Sabes qué, Roger? Yo soy de Sucre, yo soy del campo. Y creo que en el campo yo no tengo una iglesia, pero yo quisiera ir allá a levantar una iglesia para que las personas del campo, donde yo he nacido, conozcan de esta verdad presente, conozcan el mensaje de los 3 ángeles. ¡Wow! Yo dije. Y miren, es algo que yo no he hecho. Es algo que el Espíritu Santo se ha encargado en hacer. O sea, la líder de grupo pequeño, nosotros también a través de la escuela, hemos tratado de trabajar en la vida de esta persona. Y el Espíritu Santo, como dice la cita del Señor, ha hecho su trabajo. Y esta persona está dando frutos que dan para vida eterna. Y miren, estuvo en nuestro blanco bautismal que era 1.
Y miren, como hace un momento les mencioné, Dios no mira la cantidad, Dios mira la calidad de las personas, Dios mira y las pesa en balanza. Así que, como Ruth mencionó y lo pudimos ver en este tema, el reino de Dios no es de este mundo. Para muchos cristianos hoy en día que tienen sus mega iglesias, su propósito es tener más gente dentro de su iglesia. Pero recordemos nosotros que el reino de Dios no es de este mundo. Y lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que prediquemos la verdad. Y no tenemos nosotros el por qué convencer a nadie. El Espíritu Santo se va a encargar de convencer a las personas. Lo que nosotros sí es de predicar lo que se debe predicar en este día. El mensaje de los 3 ángeles, la verdad para este tiempo. Muchas almas en los últimos tiempos nos dice la Biblia que vendrán a los pies del Salvador, ¿no? Y nuestro deber es predicar, pero predicar bien, dar lo mejor, hacer lo mejor posible para que el mensaje pueda llegar a la mente de la persona y Dios a través de su Espíritu va a llevar de la mente al corazón. Eso, ¿no? Bien, no sé si alguien más quisiera decir algo, no sé, hermano Reinaldo, si ha podido entender más o menos nuestra posición o el punto de vista que hemos querido compartir, ¿no? Buenísimo, la verdad que me pareció muy interesante lo que has dicho. Estuve bastante atento en todo lo que dijiste. Todo me pareció interesante, pero lo que me gustó fue de que hay que ganar almas para Cristo, no precisamente para anotarlo en el libro. Eso fue lo más fuerte, lo más sobresaliente, en lo cual no sé, me llegó bastante y me hizo recordar muchas cosas, ¿no? De en el pasado, ¿no? Lo que uno a veces ha estado metido en ese juego, digamos, de querer ganar almas para que lo anoten en el cuaderno. Es una de las cositas que como decías, hay varios respaldos, la Biblia y otros escritos más en el cual uno puede decir. Yo te quería comentar en esa partecita, no te quise cortar, ese mismo argumento que tú dijiste, en una oportunidad lo hicimos y casi nos botan de la iglesia porque nos dijeron, no, lo que aquí queremos es alcanzar el blanco que nos hemos propuesto. Entonces, me hizo pensar en algo. Yo lo viví eso, quisimos argumentar tanto con el manual y con los escritos de Elena de White, más la Biblia, pero no se pudo. Creo que están muy presionados los pastores, muy presionados están, en el cual creo que ellos, si no cumplen, o más bien dicho, si cumplen, tienen algún mérito extra, y por el mérito extra ellos hacen cosas, ¿no? Se salen del carril que deben emplear. Eso por una parte. Por otra parte, lo que decía Ruth, lo que utilizan algunas iglesias, yo le quería comentar una pequeñísima experiencia. Ustedes saben de que cuando vino el pastor Bullón al estadio, cuando se armó esa gran estructura, esa la hice yo, digamos, ¿no? Con la empresa. Y justamente cuando estábamos armando toda la estructura, habían varias iglesias que querían ver esas nuevas estructuras que se iba a armar por primera vez, un escenario de 4 metros en el estadio que nosotros estábamos haciendo. Y había muchos pastores de varias iglesias que querían ver, porque querían hacer un evento igual o similar, ¿no? Entonces, pasó el evento, gracias a Dios salió todo bien, y me llamaron a mí, una iglesia, y me dice, queremos, no exactamente lo mismo, pero que tenga la misma imponencia. Bueno, lo hicimos exactamente a los 20 días después que pasó el evento, ahí mismo, en el mismo lugar, en el centro del estadio, lo hicimos. Entonces, cuando
cuando ya fue el momento de que ya iba a empezar, había uno de mis trabajadores que decía, ¿cómo pues esta gente pide plata y la gente le da? O sea, criticaba eso. Decía, pero ¿cómo? Yo no le daría. O sea, así, ¿no? Diciendo cómo ellos piden plata y hacen de que la gente vaya, les dé. Bueno, llegó el momento del momento donde comenzaron a pedir el dinero, ¿no? O sea, con la música, las luces, esa emoción, eso, o sea, yo ya muchas veces he pasado, porque yo he hecho muchísimos eventos así de ese tipo, entonces, pero lo que yo me iba es de que a esa persona de que decía cómo pues lo logran convencer, oye, lo convencieron, oye. Esa persona el que más al comienzo decía, pero ¿cómo? Que criticaba y decía yo no lo haría. Oye, cuando ya estaban en el momento de pedir las ofrendas, el tipo estaba o sea, estaba ya convencido completamente con otra mentalidad ya de apoyar y ya entró en el. Entonces yo eso lo he visto, lo he vivido, ha estado junto de mí, o sea, no me lo han contado eso, de que lo que utilizan, esas herramientas que utilizan, son extremadamente poderosas que pueden convencer a cualquier persona. Eso quería nomás contar. Wow, hermano. Le cuento, hermano, para responder sigue la pregunta. No sé si hay tiempo más todavía, Ruth. Un poco, ¿no? Este es el libro que les muestro. Gracias a Dios lo tengo, el original, ¿no? Una amiga me lo regaló, Culto en el Trono de Satanás. Aquí hay una cita, hermano, sobre el número de almas, ¿no? Pero aquí dice el pastor Borg, por ejemplo, acerca de la obsesión. Se lo voy a leer. En la Iglesia Adventista del Presente se pone un gran énfasis sobre los números. Según parece, estamos muy impresionados con la mega y giga iglesias y queremos imitarlos sus métodos porque pensamos que mientras más grande sea la iglesia, será mejor. Pero no vendría bien recordar que en este mundo de pecado la mayoría nunca ha estado de parte de Dios. Es el remanente pequeño, perseguido y ultrajado el que ha estado de parte de Dios. Entre estos se encontraron gente como Enoc, Noé, Elías, Jeremías, Daniel, los apóstoles y los santos de la Edad Media, y también los periodistas. El problema fundamental con el afán por crecer numéricamente es para atraer a las muchedumbres que tenemos, es que para atraer a muchedumbres tenemos que rebajar nuestras normas, ocultar nuestras doctrinas distintivas y abandonar nuestro estilo de culto reverente a fin de que los cristianos de otras iglesias y la gente secular pueda sentirse cómoda entre nosotros. ¿Qué les parece? O sea, para tener una muchedumbre de personas tenemos que rebajar las normas, tenemos que esconder nuestro mensaje distintivo y hoy en día pasa eso. Ahora hay una cita que quisiera que se la anoten, por si acaso tal vez tienen que defender esta posición. Bautizando a los inconversos, dice este subtítulo. Esto creo que vamos a finalizar. Esto está en el libro del Evangelismo, página 231. Dice lo siguiente: pero cuando una persona se presenta como candidato para ser miembro de la iglesia, hemos de examinar el fruto de su vida y dejar la responsabilidad de sus motivos con él mismo. Mas debe ejercerse gran cuidado en aceptar miembros en la iglesia, pues Satanás tiene sus artimañas engañosas por medio de los que se propone llenar la iglesia de falsos hermanos, por cuyo medio puedan obrar con mayor éxito para debilitar la causa de Dios. Qué interesante cita, ¿no? O sea, debemos de cuidarnos de introducir a hermanos porque pueden ser firmes instrumentos que puede usar el enemigo. Bueno, si alguien más tiene algo que decir, Ruth, no lo sé. Hermano Reinaldo, Mayerlin, que ha estado muy calladita. Casi mi función es escuchar nomás. Aprendo Ay, de los hermanos. maestros. Ay. Bueno, Ruth, no sé si quisieras algo que decir. O hermano Reinaldo también, por ahí Hay quiere que seguir tener cuidado, hay que comentando. tener cuidado con lo que dice el brother de su trabajador. Porque es que todo Sí. está, todo así, amigos, o sea, todo está planificado para convencernos, ¿no? O sea, por eso es con medio,
es lo mismo, por ejemplo, a ver, algo chiquito voy a dejar para tampoco Dale, picar mucho. dale. Es Lo igual que el pasa con punto, hermanos sí es cierto. ¿por qué antes de recoger los diezmos y las ofrendas, ahora se pone ese videíto de probad y ved, ¿no? O sea, simplemente se los lanzo, ¿no? Porque uno ve, se queda impactado, conmocionado. Yo quiero esas bendiciones, o sea, ¿no? Entonces, ¿para qué? En tantas cositas, ¿no? Hay tantos detalles para analizar que este tema es largo y creo yo de que existe, como el brother dice, es bien peligroso, o sea, eh, porque es la misma estrategia que utilizan pues en todos los eventos, ¿no? En los eventos de ventas, de marketing, o sea, se emplea todo, absolutamente todo, son unas estrategias bárbaras que las empresas se las realiza, hasta cómo se pone el producto ahora están siendo introducidas, ¿no? Precisamente para poder arrojar, pero quisiera tal vez que cerremos con el objetivo principal, que es obra del Espíritu de Dios, no es obra del ser humano, no es del más capacitado, que fue uno de los puntos también que se tocó, ¿verdad? Que Dios escoge precisamente lo débil de este mundo para que la gloria sea de Cristo, la gloria sea de Dios y no del ser humano, ¿no? Que a veces nos queremos presentar como ganadores de almas, o sea, y nos premiamos, ¿no? Por ganadores de almas, cuando o sea, la gloria es para para el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Roger, gracias a todos por asistir. Estamos hoy día cerrando nuestra serie de estudio, entonces, como lo conversamos ya al iniciar el estudio, este miércoles nos estaríamos volviendo a conectar, ¿no? Para poder tener nuevamente un repaso. Te invitamos, si es que no estás con algún otro estudio, o si no, nos unimos. Claro, sí, miércoles, sí, vamos a estar libres, vamos a estarnos uniendo. Ya. Una cosita más, para finalizar, ¿no? Y ya, yo creo que todos quieren ir a descansar. Hace rato le escuché al hermano Reinaldo su experiencia acerca de que, bueno, con la Biblia, con el espíritu de profecía, todo, la posición que tiene sobre la ganancia de almas, ¿no? Y de que casi lo votan, ¿no? Yo creo que, hermano, debemos de ser valientes, ¿no? Yo de verdad les animo a cada uno de ustedes y me animo también a mí mismo de que seamos valientes y digamos lo que nosotros encontramos en la Biblia y en el espíritu de profecía. Es cierto que se levantarán personas, por ejemplo, de que quieran votarnos de la iglesia, muchas veces quizá querrán borrar nuestros nombres de los libros de la iglesia, pero recuerden, el borrador de la tierra es chiquito. Yo tengo que preocuparme porque mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y recuerden, la mayoría nunca ha estado con Dios. Siempre Dios ha estado con una minoría despreciada, una minoría despreciada, una minoría lamentablemente tal vez discriminada, pero Dios siempre ha estado con esa minoría. Y bueno, no tengamos miedo de decir lo que es la verdad, siempre y cuando estemos respaldados en la palabra de Dios y de profecía, estaremos seguros. Seremos, como dice la parábola, seremos como aquel constructor que construyó su casa en la piedra, que cuando vinieron las tempestades y los problemas, esa casa se mantuvo. Así que, mis hermanos, sigamos estudiando la palabra de Dios y bueno, seamos parte de esa minoría, ¿no? Que quiere ser fiel a Dios. Brother, por favor, ¿nos puede despedir con una oración como patriarca? Padre bendito que estás en los cielos, gracias Señor por este día, por el estudio, porque tú nos has mostrado, Señor, de que con tu Santo Espíritu podemos, Señor, llevar a muchas personas, Señor, a tus pies, para que a ti te conozcan y te sigan, Señor.
Padre Santo, denos la fortaleza, denos, Señor, su Santo Espíritu, para que podamos, Señor, predicar a muchas personas, podamos decirle toda tu palabra, Señor, todo el propósito eterno que tú tienes con toda la humanidad. Gracias, Padre, por este ciclo de estudios. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a seguir cada vez más con el corazón y la mente abierta a aprender. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Gracias. Bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes, hermanos.